Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos de numeral 456 al 469. Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre, porque el Verbo se hizo carne. Numeral 456. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Numeral 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan 4, versículo 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan 3, versículo 5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Numeral 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Primera de Juan 4, versículo 9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Numeral 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mateo 11, versículo 29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Marcos 9, versículo 7. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15, versículo 12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Numeral 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Unigenitus Dei Filius, sua divinitatis volens nos esse participes naturam nostram assumpsit, ut homines Deus faceret factus homo. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Número 2. La encarnación. Numeral 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana
para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Numeral 462. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, versículo del 5 al 7. Numeral 463. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Primera de Juan 4, versículo 2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Capítulo 3. Verdadero Dios y verdadero hombre. Numeral 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Numeral 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Numeral 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana, junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso, el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Numeral 467.
Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4, versículo 15. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Numeral 468. Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla el año 553 confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Numeral 469. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Sin dejar de ser lo que era asumido, lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo, Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.